No tengo los mejores recuerdos de mi infancia. No es que haya sido mala, no lo fue, pero no recuerdo mucho comparado con otras personas. Mi abuelo siempre sobresalió para mí, lo cual era extraño porque nunca estaba mucho por aquí. Las pocas veces que venía por Navidad o alguna otra ocasión familiar, parecía un hombre amable pero serio. Lo recuerdo hablándome y enseñándome trucos de magia con monedas, y me gustaba el sonido de su voz profunda y retumbante mientras me contaba historias sobre tierras lejanas y criaturas fantásticas. Recuerdo que me agradaba y sentía lástima por él, porque en el fondo parecía muy triste y cansado. Sabía que mi abuela había muerto poco antes de que yo naciera, así que siempre imaginé que esa era una gran razón por la que estaba triste. Digo todo esto para explicar que tenía una idea limitada pero positiva de mi abuelo hasta hace unos días. El mes pasado, mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de ver una película. Vivo a 2 estados de distancia, pero como su único hijo y pariente más cercano, recibí la llamada. Las siguientes horas fueron una confusión de viaje, llanto y conmoción, pero sé que cuando llegué al hospital, mi abuelo estaba allí. Incluso siendo un adulto, me sorprendió lo grande que era, y cuando me abrazó en silencio, lloré contra él durante varios minutos, agradeciendo el consuelo. Hicimos los arreglos del funeral juntos y acordamos que volveríamos en unas semanas para revisar todas sus pertenencias y preparar la casa para venderla. Él ya había dejado claro que, independientemente de si tenían un testamento o no, quería que todo me quedara a mí, pero estaría encantado de ayudar y conocer un poco mejor a su nieto. Los funerales fueron bien, en lo que respecta a ese tipo de cosas, y volví a mi vida. La semana pasada recibí una llamada de mi abuelo y acordamos encontrarnos este fin de semana para empezar a revisar todas sus pertenencias. Llegué a casa el domingo por la mañana, y los últimos días han sido un poco tristes a veces, pero también muy divertidos. Mi abuelo es muy parecido a como lo recuerdo, un hombre serio pero amable al que le gusta hablar y contar historias. Además, tiene conversaciones reales contigo en lugar de simplemente turnarse para monologar, lo cual es un bien escaso en mi experiencia con las personas mayores o las personas en general hoy en día. Quería saber sobre mi trabajo, si tenía novia, si me gustaba la zona donde vivía. Me contó algo sobre sus días en el ejército como médico y luego su tiempo como doctor. Sabía que había sido un cirujano bastante famoso en algún momento, pero eso desapareció en gran medida después de la muerte de su esposa. Todavía tenía una pequeña consulta y en ocasiones publicaba artículos académicos, pero había ahorrado gran parte del dinero de su carrera temprana como cirujano, por lo que económicamente estaba lo suficientemente cómodo como para poder hacer lo que quisiera en su mayor parte. Gran parte de nuestro tiempo lo pasamos ocupados y en partes separadas de la casa o el garaje, por lo que conversábamos principalmente durante las comidas y en las horas de la noche antes de dormir. Para la segunda noche estábamos más cómodos el uno con el otro, y fue entonces cuando mi abuelo comenzó a hablar de su esposa. Incluso ahora, unos 30 años después de su muerte, estaba claro cuánto la amaba y la extrañaba. Comenzó contando una historia en la que ella solo participaba de manera parcial, pero pronto se dedicó a contar cosas sobre ella. Historias divertidas, relatos que ilustraban lo inteligente o buena que era, pequeños refranes que solía usar. Era sentimental, pero tan genuino y sincero que no me sentía incómodo. Ver cuánto la amaba me hizo quererlos a los dos más. Apenas terminé ese pensamiento cuando su expresión se volvió más oscura, como un barco entrando en una repentina tormenta. Empezó a hablar de cómo se la habían arrebatado, de cómo ese hombre, esa cosa, la había matado. Yo solo escuchaba, pero por dentro me preguntaba de dónde venía todo esto. Hasta donde yo sabía, mi abuela había sido atropellada por un conductor ebrio. Si bien eso era terrible, él lo hacía sonar como si fuera otra cosa, como si la hubieran asesinado intencionalmente de alguna manera. Todo era bastante vago, pero aún podía ver cuando se dio cuenta de que estaba diciendo más de lo que pretendía.
Parecía avergonzado y se disculpó por divagar, haciendo un comentario de pasada sobre cómo se había convertido en el anciano del centro comercial que habla durante horas sobre nada. Me reí, e iba a tranquilizarlo diciéndole que lo estaba disfrutando, pero él ya estaba de pie y mirando su reloj. Tenía que irse, dijo. Tenía que ir al pueblo a ocuparse de un par de cosas antes de que fuera demasiado tarde, pero me vería por la mañana. Encontré todo esto muy extraño por un par de razones. Primero, acabábamos de ir al pueblo ese mismo día y habíamos comprado suministros y comestibles para que duraran al menos un par de días más. Segundo, se acercaban las 10 en punto, y aparte de una gasolinera o un bar, dudaba que hubiera mucho abierto en el pueblo más cercano, que era relativamente pequeño y estaba a unos buenos 30 minutos de distancia. Aún así, era un hombre adulto y mayor que yo, y no era asunto mío a dónde iba ni qué hacía. Tal vez solo quería irse y estar solo después de hablar tanto de su esposa. En cualquier caso, le di las buenas noches y salió. Un minuto después, escuché su enorme camioneta cobrar vida afuera y avanzar pesadamente hacia la noche. Me fui a la cama, pero aunque estaba cansado, me costaba conciliar el sueño. Parte de ello era dormir en un lugar extraño. Esta casa no había sido nuestra casa cuando yo era niño, así que aparte de las visitas, nunca había dormido aquí por mucho tiempo. Parte de ello era preocuparme por mi abuelo. Mi cama estaba junto a una ventana en el piso superior, así que periódicamente miraba hacia afuera para ver si veía alguna señal de su regreso. La luna no estaba llena, pero aún brillaba lo suficiente para iluminar el césped y los árboles que se volvían densos a medida que se convertían en bosque. Era hermoso, y sabía que a mis padres les había encantado vivir aquí. Aún así, era demasiado remoto para mi gusto, y si no hubieran vivido tan lejos de la ciudad, probablemente no los hubieran matado al volver de una película. El pensamiento me enfureció, así que lo dejé de lado. Tomé mi tableta, comencé a leer y, antes de darme cuenta, me quedé dormido. No estoy seguro si fue el rugido del motor, el chirrido de la puerta del conductor de mi abuelo o alguna sensación interna de que algo había cambiado, pero me desperté un tiempo después y volví a mirar por la ventana. Vi a mi abuelo parado en la parte trasera de su camioneta, mirando a su alrededor durante varios segundos antes de abrir la puerta trasera. Al principio no pude ver nada debido al ángulo, pero cuando metió la mano y comenzó a sacar un cuerpo, vi más de lo que quería. Era una mujer, y mientras observaba, la sacó lo suficiente como para cargarla en sus brazos y comenzó a llevarla hacia los árboles. Sé que era de noche y había una distancia de probablemente 50 metros, pero lo podía ver todo con mucha claridad. Y con los brazos colgando y la cabeza ladeada, también estaba claro que la mujer estaba profundamente inconsciente o muerta. Sentí el pánico subir por mi pecho. No sabía qué hacer. ¿Debería llamar al 911? ¿Y si me equivocaba o él intentaba ayudarla? Tal vez estaba borracha. Pero si él intentaba ayudarla, ¿no la habría llevado a un hospital o al menos la habría traído aquí adentro en lugar de llevarla al bosque? Todo era tan extraño, y cuanto más tiempo estuvo fuera de vista, menos real me parecía. Así que no hice nada. Me senté junto a la ventana, mirando hacia afuera durante varios minutos, y justo cuando estaba a punto de darme por vencido, volvió a aparecer, con las manos vacías y abriéndose camino entre los árboles mientras se acercaba al auto. Cerró la puerta trasera de la camioneta con un movimiento de cabeza y luego miró hacia arriba, justo hacia donde yo estaba sentado en la ventana. Cuando vi el cuerpo por primera vez, me había cuidado de mantenerme agachado y ligeramente alejado de la ventana. Pero el tiempo y la conmoción me habían llevado a prestar menos atención a lo visible que era mientras esperaba su regreso. Y no había duda de que me había visto ahora. Como para confirmarlo, levantó la mano y me saludó con un pequeño gesto. Sintiendo una extraña combinación de vergüenza y horror, le devolví el saludo. Mientras escribo esto, es la mañana siguiente y he pasado las últimas horas decidiendo qué hacer o decirle mientras escucho el más mínimo crujido del piso o giro del pomo. Es posible que no sepa que vi a la mujer,
y supongo que podría haber alguna buena explicación, aunque eso parece poco probable en este punto. De cualquier manera, lo escucho y huelo mientras prepara el desayuno, y pronto tocará a mi puerta. Amo a mi abuelo, pero ya no confío en él. Creo que voy a tratar de hablar con él, pero a la primera señal de problemas, salgo por la puerta. Si tengo más que informar y soy capaz de hacerlo, volveré a escribir pronto. Me quedé arriba mientras decidía qué hacer. Había considerado esperar a que mi abuelo subiera a buscarme para el desayuno, pero la idea de verlo en la puerta de la única salida de la habitación me ponía muy nervioso. Terminé por vestirme, meter las llaves y la billetera en un bolsillo y una pequeña navaja plegable en el otro, y bajar las escaleras. Todavía estaba en la estufa cuando entré a la cocina, y a pesar de mi miedo, podía sentir mi estómago rugir por el olor a huevos, tocino y café que impregnaba el aire. No es que pudiera confiar en comer nada de eso, pero a mi estómago no le importaban cosas insignificantes como el veneno para ratas y el anticongelante. Se giró y me saludó con la cabeza mientras me dirigía a la mesa. Buenos días. Iba a subir a despertarte en unos minutos. Espero que tengas hambre. No, no mucho, mentí. Mi estómago ha estado raro esta mañana, así que creo que voy a tener que esperar. Aunque huele muy bien. Me senté en una silla desde donde pudiera mirarlo y llegar rápidamente a la puerta exterior o la sala de estar, si las cosas se ponían mal. Asintió con la cabeza y siguió cocinando los huevos. Bueno, es una pena, pero estará aquí para ti si te sientes mejor un poco más tarde. Puso la sartén de huevos en un quemador sin encender y se giró hacia mí, con una expresión ligeramente preocupada. No crees que te estés enfermando, ¿verdad? Negué con la cabeza, sopesando diferentes mentiras y excusas, pero finalmente decidí que era la mejor oportunidad que tendría para abordar el tema de lo que había visto la noche anterior. Bueno, he estado un poco preocupado desde anoche. Te vi cuando regresaste anoche. Mi abuelo estaba asintiendo, pero seguía adelante. Lo vi todo, no solo cuando regresaste del bosque. También vi a la mujer que tenías. Su expresión no cambió al principio, pero después de apagar la estufa y sentarse frente a mí a la mesa, vi una mezcla de preocupación y tristeza en su rostro. Pensé que lo más probable es que lo hubieras visto. Y ya sé que debe verse algo extraño. No quería asustarte al hablarte de eso, y para ser honesto, esperaba que te hubieras perdido la primera parte. No de la manera en que quería que te enteraras de todo esto. Se frotó la boca y esbozó una sonrisa nerviosa. Aún así, tenía miedo de que te hubieras ido cuando me levante esta mañana o que hubiera policías por aquí. Sé que ahora no puedes confiar en mí ahora mismo, pero dame la oportunidad de explicarme, significa mucho para mí. Asentí con la cabeza. Sus palabras sonaron tranquilas y razonables, pero no pude evitar sentir un terrible pavor en el estómago. Una parte de mí había esperado que lo negara todo y me convenciera de que era un sueño o un error. En cambio, estaba confirmando que sucedió. Y mentiría si dijera que no era intimidante incluso en sus momentos más amables. Era muy inteligente, medio pie más alto que yo, y los últimos días habían sido prueba suficiente de que la edad lo había frenado muy poco. La noche anterior había cargado a esa mujer sin ningún signo de esfuerzo real, llevando su cuerpo sin vida a la oscuridad. Sé que esto es aterrador. Puedo decirte que no tienes por qué tenerme miedo, pero ¿de qué sirve eso ahora mismo? Muy poco, supongo. Así que déjame explicarte lo mejor que pueda. Lo único que te pido es que escuches todo el asunto, y si al final de todo, quieres llamar a la policía o irte o lo que creas que es mejor, cooperaré plenamente. Pero necesito que escuches todo, porque al principio algunas cosas te van a sonar muy extrañas. ¿Está bien? Me recliné en la silla, con la cabeza palpitando. Este era el punto en el que tenía que tomar la decisión de darle una oportunidad o no. Arriesgarme aún más o no. Por un lado,
podía correr y llamar a la policía. Por el otro, podía escucharlo, y en teoría, aún podía hacerlo si no me gustaba o no creía lo que me decía. Sin embargo, ¿dónde pusimos la cinta adhesiva? Cuando levantó una ceja, me encogí de hombros. Te escucharé, pero quiero que te pegues a esa silla antes de comenzar. No puedo arriesgarme a que esto sea un truco o que decidas que no va como quieres y quieras atacarme. Pude ver el dolor en sus ojos, pero lo superé. Quiero creerte, confiar en ti, pero sabes que es lo más inteligente por mi parte. Él asintió con la cabeza. Estoy orgulloso de ti por pensar en eso, pero odio llegar a ese punto. Pero eso es culpa mía, no tuya. Está en la sala de estar, creo que en la mesa junto al sofá. Levantándome lentamente, retrocedí hacia la sala de estar y agarré la cinta, temeroso durante los 5 segundos que estuvo fuera de mi vista. Pero él estaba esperando en el mismo lugar cuando volví a entrar, y se quedó quieto mientras le ponía capas de cinta adhesiva alrededor del pecho y los brazos, asegurándolo firmemente al respaldo de la silla de madera en la que estaba sentado. Haciendo una pausa por un momento para reflexionar, le puse el resto de la cinta restante alrededor de sus tobillos y las patas delanteras de la silla solo para estar seguro. Una vez hecho el trabajo, le pregunté si se sentía lo suficientemente cómodo. Cuando dijo que sí, me senté frente a él, con las manos sudorosas y ligeramente temblorosas mientras intentaba darle una sonrisa reconfortante. Lo siento de nuevo. Pero estoy listo para escuchar todo lo que quieras decirme. Mi abuelo miró a lo lejos por un momento antes de centrar sus ojos azul oscuro en mí. Tu mamá te dijo que mi esposa, tu abuela Rebeca, murió en un accidente automovilístico. ¿Un conductor ebrio, verdad? Asentí con la cabeza. Sí, ella dijo que la mataron cuando iba a visitarte al hospital. Llevabas horas trabajando con una paciente y ella te traía algo de cenar. Una ira oscura cruzó por su rostro y desapareció cuando sacudió la cabeza. Bueno, la última parte fue correcta. Había estado trabajando con una chica que había recibido un disparo en un accidente de caza desde primera hora de la tarde. La chica acabó viviendo. Pero a mi dulce niña, tu abuela, no la mató un conductor ebrio. La secuestraron cuando salía de su coche en el hospital. Parte brutalizaron y le arrancaron una parte, y lo que quedó de ella fue encontrado en un campo a 10 millas de distancia. Su voz se volvió áspera, y se quebró por la emoción mientras hablaba. Al principio ni siquiera sabía que algo andaba mal. Pero alguien encontró el plato que me traía en el estacionamiento, caído y roto. Se dieron cuenta de que era su coche y luego vinieron a verme. Acababa de terminar la cirugía 1 hora antes, pero aún me quedaban otras 5 horas en mi turno. Entonces fui a tomar una siesta, pensando que ella me despertaría cuando llegara. En cambio, era uno de los administradores, preguntándome si había visto a mi esposa esa noche. Extendió las manos sobre la mesa, de dedos largos y firmes incluso a su edad. Mirándolas fijamente, continuó. Tu abuela era una mujer inteligente, una buena mujer. Claro, las cosas eran más seguras entonces que ahora, pero no era como si nadie hubiera resultado herido o muerto. Incluso en un pueblo más pequeño como el que vivíamos, ocurría. Pero no tenía enemigos reales y siempre tenía cuidado cuando viajaba a cualquier parte. Lo que quiero decir es que nadie podría haberla atacado fácilmente. La policía dijo al principio que podría haber sido un malentendido o que ella simplemente había decidido irse, por muy estúpido que pareciera. Pasé toda la noche buscándola, aterrorizado y medio loco. A la mañana siguiente la policía estaba allí conmigo. Fue poco antes del mediodía cuando encontraron su cuerpo en aquel campo. Cometí el error de ir al lugar de los hechos. Me había dicho a mí mismo que estaba acostumbrado a la sangre, a todo lo que un cuerpo podía mostrar, y que debía de ver cómo había muerto. Estaba más allá de todo lo que imaginaba. Un brazo y la pierna opuesta habían sido arrancados por completo,
y su torso había sido destrozado hasta tal punto que, bueno, no parecía una persona en absoluto. Y eso fue realmente mejor, porque lo hacía parecer irreal. Pero entonces vi su largo cabello castaño claro. Siempre había amado mucho su cabello, e incluso apegado a la ruina destrozada de su rostro, lo reconocía en cualquier parte. Estaba notablemente limpio en comparación con el resto, como si alguien o algo hubiera tenido mucho cuidado de no estropear ni ensuciar ese bonito cabello. Creo que ese pensamiento es lo que me rompió. No recuerdo mucho de los días que siguieron. Sé que estuve en su funeral, pero no podría contarte nada al respecto. Cuando finalmente salí del estupor en el que me encontraba, estaba sentado en casa con mi hermano y su esposa. Intentaban hacerme compañía. Estábamos viendo televisión, creo. Quería gritarles, chillar y hacerles entender que todo esto ya no tenía sentido, que mi vida se había terminado, que todo se había acabado. Entonces, ¿por qué intentaban prolongar las cosas? En cambio, simplemente les dije que apreciaba su ayuda y atención, pero que sabía que necesitaban regresar a casa y que yo necesitaba tiempo para mí. Perdieron poco tiempo haciendo las maletas y marcharse. Pasé el día siguiente considerando varios métodos de suicidio. Realmente no tenía ningún interés en vivir en un mundo sin ella. Creo en Dios y creo que el suicidio es una vergüenza y probablemente un pecado cuando se hace por razones tan egoístas, pero llegué al punto en que no me importaba. No me importaba ir al infierno por ello. Sentí que lo merecía por permitir que esto le pasara a ella. Pero esto me llevó por el camino de pensar en lo que le había sucedido y lo que lo había causado. ¿Quién fue el responsable? Dejé de lado mis ideas sobre pastillas, cuerdas y heridas de bala autoinfligidas, me di una ducha, me afeité y fui a la comisaría. Durante las siguientes semanas seguí acosándolos y hostigando, presionándolos para que hicieran más, aunque comprendí que probablemente había poco más que pudieran hacer. Habían buscado testigos y no lo sabía. Habían buscado pruebas de cómo se había cometido el ataque y solo habían encontrado lesiones causadas por objetos contundentes y dentados indeterminados. No hubo cámaras en el hospital hasta 3 años después, y esto fue antes de que existieran los teléfonos móviles para rastrear. Después de intimidarlos con una amenaza de demanda, obtuve copias de todas sus fotografías e informes. Los revisé, pero no encontré mucho más interesante. El estacionamiento estaba pavimentado, por lo que no había huellas de neumáticos que seguir, y no se encontraron huellas de neumáticos o zapatos cerca del campo donde fue asesinada. Algo sobre el estacionamiento me llamó la atención, pero al principio no estaba seguro de qué era. Después de 2 días de mirar todo, me di cuenta. El hospital tenía un estacionamiento separado para médicos y personal quirúrgico que estaba bloqueado por un brazo mecánico y un teclado. Rebecca tenía el código de acceso, por lo que había estacionado allí cuando se la llevaron. Ese estacionamiento estaba en la parte trasera del hospital, no visible desde la carretera y sin caminos o senderos del hospital que lo convirtieran en una vía para un transeúnte casual. ¿Cuáles eran las probabilidades de que alguien se hubiera topado con ella al pasar o decidiera esperar en un estacionamiento relativamente pequeño y tranquilo durante horas hasta tener la oportunidad de secuestrar a alguien? Decidí que parecía poco probable. En retrospectiva, sé que ciertamente era posible que me hubiera equivocado, pero en ese momento necesitaba respuestas, y decidí centrarme en alguien que trabajara en el hospital o tuviera acceso al estacionamiento como mi esposa. Era el mejor curso de acción. Entre todas las quejas que podría haber tenido sobre la investigación del asesinato de Rebecca, nunca habría llegado más lejos sin ellas. Uno de los detectives había sacado una muestra de tejido de debajo de sus uñas y la había enviado para que la analizaran si alguna vez conseguían algo con que compararlo. Entiende que esto fue en 1986 y las pruebas de ADN eran completamente nuevas. Ni siquiera era una opción en los laboratorios criminalísticos estatales en ese momento, y la probabilidad de que esa muestra fuera alguna vez útil era pequeña o nula. Pero todavía tenía que presentar una demanda para recuperar la muestra y poder enviársela a Daniel, un amigo mío de la Facultad de Medicina que había trabajado en uno de los laboratorios de ADN más importantes del país.
No podía hacerme pruebas oficialmente, pero sabía por lo que estaba pasando y acordó ayudarme tanto como pudiera de manera no oficial. Lo principal que necesitaba eran muestras viables de un sospechoso para compararlas. Afortunadamente, esa fue la parte fácil. La política del hospital exigía que todos los médicos y el personal del quirófano se realizaran análisis de sangre semestrales como control de cualquier problema de abuso de sustancias y como mecanismo de detección de cualquier posible enfermedad infecciosa. Después de las pruebas, el resto de esas muestras se almacenaron hasta la siguiente ronda de pruebas 6 meses después. Por supuesto, las pruebas no se hicieron todas a la vez, pero en un momento dado había 23 muestras enfriándose en una nevera en el laboratorio de serología. Entonces saqué algunos de cada uno de ellos y los envié a Daniel. Me llamó 2 días después, en tono grave. Me preguntó un tanto asustado, de dónde había sacado tantas muestras en tan poco tiempo y en qué lo estaba metiendo. Le dije que no le iba a meter en ningún problema, no tenía por qué preocuparse. A lo sumo estaba realizando algunas pruebas de ADN, sin indicar a quién se le hacía la prueba ni por qué. Me di cuenta de que todavía estaba preocupado, pero después de un largo silencio accedió a realizar las pruebas. Las siguientes 5 semanas fueron insoportables. Las pruebas de ADN eran mucho más lentas en aquel entonces y entendí que él tenía que ir más lento de lo normal para hacerlo de manera clandestina. Aún así, todos los días esperaba constantemente a que sonara el teléfono, y cuando finalmente lo hizo, apenas podía oír a Daniel por encima de los frenéticos latidos de mi propio corazón. Le pedí que repitiera lo que había dicho. El tejido que enviaste por primera vez coincide con la muestra 17. ¿Es de esa persona o de su gemelo idéntico? Le di las gracias y colgué el teléfono. Le había enviado números en lugar de nombres en las muestras, pero en ese momento sabía de memoria de quién era cada muestra. La muestra 17 pertenecía a un cirujano ortopédico del hospital, Marcus Soap. Era un hombre regordete de mediana edad que siempre contaba chistes y tenía fama de buen médico. No lo conocía bien, pero siempre me había llevado bien con él. ¿Por qué él haría eso? Mi primer impulso fue encontrarlo y torturarlo, hasta que me dijera por qué. Podía sentir mi rabia creciendo a medida que la información penetraba, mi mente se apresuraba a analizar cualquier interacción que hubiésemos tenido alguna vez, cualquier fragmento de conocimiento que tuviera sobre él. Pensé que había venido al hospital unos 5 años antes, que no estaba casado y que tal vez tenía un gato. Me di cuenta de lo poco que sabía y de que necesitaba aprender más antes de cometer un acto y herir a la persona equivocada o darle una vía de escape involuntaria. Fue entonces cuando comencé a estudiar a Marcus Soap. Sopesé mis opciones para aprender más sobre Soap. Intentar acercarme más a él personalmente era demasiado arriesgado, porque si en realidad fuera el hombre que mató a tu abuela Rebecca, me estaría mirando de cerca en busca de cualquier señal de que sospechara de él. Para empezar, nunca fui una persona demasiado sociable, por lo que de repente destacaría tratar de hacerme amigo de él, y tampoco quería estar más vinculado a una persona que pronto podría desaparecer. Porque incluso en esa etapa temprana estaba decidido a que cuando estuviera seguro de quién me quitó a Rebecca, lo mataría. En cierto modo, mi falta de ambigüedades en ese punto hizo que las cosas fueran más fáciles de planificar, pero también significó que tenía que tener mucho cuidado. Por ejemplo, utilizar un investigador privado para seguirlo estaba descartado. No podía permitir que un tercero supiera de mi interés en Soap, ni siquiera Daniel tenía su nombre, y su participación era un mal necesario. Además, ¿qué pasa si el investigador privado viera a Soap haciendo algo ilegal y llamase a la policía? Entiendo cómo suena eso, pero debes recordar que no tenía idea de cuál era su motivo si él era el asesino. ¿Fue un incidente aislado o parte de algo más? La brutalidad y el transporte del cuerpo al campo apuntaban hacia alguien que posiblemente había matado antes, pero el riesgo inherente de llevarse a alguien del lugar de donde trabajas, incluso en un estacionamiento pequeño y aislado como ese, me hizo preguntarme si era un aficionado o al menos muy impulsivo. Además, siendo honesto,
no quería a nadie se interpusiera entre la persona que se la llevó y yo. Eso me dejó observándolo yo mismo. Si bien no era un experto, sabía que necesitaría 3 cosas básicas: oportunidad, capacidad de observación y ocultamiento. Para tener oportunidad, cambié poco a poco mi horario de trabajo en el hospital para reflejar el de Souk en su mayor parte. Esto tuvo que hacerse en el transcurso de un mes, así que no desperté sospechas. Incluso entonces no fue perfecto, ya que a veces estaba de guardia y no podía vigilarlo constantemente ni siquiera en las mejores circunstancias. Aún así, logré desarrollar la rutina de vigilarlo más de 40 horas a la semana, que era lo mejor que podía hacer por mi cuenta. En cuanto a la capacidad de observación, compré los mejores binoculares y el mejor micrófono parabólico que pude permitirme, junto con algunas herramientas para llegar a los lugares si fuera necesario. Planificando con anticipación, también compré una pistola, 5 haces de cuerda y 3 rollos de cinta adhesiva, 2 cuchillos y una pistola paralizante. No planeaba actuar todavía, pero quería estar preparado por si acaso. Obviamente tuve que conseguir estos artículos con el tiempo y solo en efectivo. La ocultación era más sencilla pero más cara. Compré 2 modelos de autos más antiguos que eran baratos, confiables y comunes. Tuve que mirar varios autos antes de encontrar 2 que no tenían daños, molduras o combinaciones de colores distintivos y que tampoco tuvieran probabilidades de averiarse. Luego encontré 4 lugares para estacionarlos donde no serían remolcados siempre, y cuando no permanecieran en un lugar más de unos pocos días. Mientras los rotara un par de veces por semana, no habría problemas. Consideré los disfraces, pero vi demasiadas trampas. Si me detuvieran, parecería sospechoso. Si Souk me viera y me reconociera en algún momento, lo alertaría de inmediato cuando una coincidencia pudiera explicar que nos crucemos de otra manera. También quería estar al tanto de cualquier asesinato similar que pudiera haber ocurrido, y esto fue antes del Internet, por lo que eso significaba que necesitaba periódicos. Obtuve una docena de suscripciones en un radio de aproximadamente 800 kilómetros a la redonda y comencé a revisarlos en busca de asesinatos y desapariciones. Cuando todo estuvo en su lugar, habían pasado 2 meses desde que obtuve los resultados de ADN. La primera noche que me instalé en la calle de la casa de Souk, sentí una oleada de emoción mezclada con mi constante tristeza y rabia. Los preparativos de las últimas semanas habían preocupado un poco mis pensamientos, pero no habían hecho nada para aliviar mi dolor o enfriar mi ira. Sentado en las sombras de esa tranquila calle del vecindario, me esforzaba ante cada sonido y movimiento como un caballo de carreras que espera la caída a la puerta. Solo necesitaba tener algo que confirme lo que este hombre había hecho para poder empezar a destrozarlo. Pero, por supuesto, no pasó nada esa primera noche ni las siguientes. Lo seguiría desde su casa hasta la tienda, el cine y una cafetería donde una chica aburrida 20 años más joven que él intentaba defenderse valientemente de sus incómodos coqueteos. Entre los binoculares y el micrófono pude ver y escuchar una cantidad sorprendente, y a medida que pasó el tiempo, mejoré en ubicarme en los mejores ángulos, y con suerte, pasar desapercibido. 3 semanas después, sentí que conocía bastante bien a Souk. Parecía un hombre solitario pero inofensivo que no hacía nada fuera de lo común. Pero, por supuesto, eso era el Souk exterior. Necesitaba ver cómo era Souk por dentro. Había explorado el exterior de la casa de Souk un día cuando sabía que él no estaba allí hace un mes, y el lugar más seguro para entrar parecía ser la puerta trasera. Había pedido un juego de ganzúas y el mismo modelo de cerradura que él, una cerradura barata de 4 pasadores sin pasadores de seguridad. De hecho, había leído un libro sobre cómo abrir cerraduras cuando era niño, pero últimamente había estado leyendo más para prepararme para esto. Practiqué en la cerradura duplicada durante horas, principalmente usando una pequeña herramienta de tensión en la parte inferior junto con un rastrillo para activar los pasadores. Sabía que la cerradura real tendría una llave diferente, por supuesto, pero con práctica podía desbloquearla en menos de 30 segundos. Elegí una rara noche en la que él estaba trabajando y yo no, para luego dirigirme a su casa.
Estacioné 2 calles más allá y atravesé los patios traseros en silencio, haciendo una mueca ante el ladrido de un perro cercano. Mientras cruzaba su jardín y llegaba a su porche trasero, tuve una imagen de él saliendo por la puerta con una escopeta apuntando a mi pecho. Dejé de lado ese pensamiento y me agaché junto a la puerta para empezar a abrirla. Cada chirrido de metal sonaba enorme en el tranquilo aire de la noche, y empapé mi camisa de sudor en los 2 minutos que me llevó a abrir la cerradura. Sin dudarlo, abrí la puerta y entré con facilidad. El aire en el interior estaba viciado y frío, siendo el leve olor a productos de limpieza y pintura los únicos aromas notables. Estaba entrando por la cocina, que estaba muy limpia pero también completamente desnuda. No había comida, ni muebles, ni siquiera electrodomésticos, aparte de un horno que parecía raramente usado. Sabía que la casa debería estar desocupada, pero aún así me moví en silencio y me aseguré de que mi pequeña linterna permaneciera muy por debajo de las ventanas. Al adentrarme más en la casa, encontré una habitación vacía tras otra. Sin muebles ni cajas ni adornos. Luego llegué a lo que supuse era el dormitorio de Soap. Había un colchón desnudo en el suelo y un espejo alto de pie en un rincón. El armario contenía un puñado de ropa que era la misma que lo veía usar todos los días. Vi algo en el espejo y volví a ello. Era una foto de Soap, 10 años más joven y 20 kilos menos. Estaba en la playa con una mujer y estaban en una especie de pose de deportista de voleibol en broma. Parecía muy feliz en la foto. Pero de repente, escuché el chasquido de la puerta principal y me quedé paralizado. Era poco probable que pudiera ser alguien más que él y, de todos modos, no necesitaba que me atraparan en su casa. Fui al segundo armario de la habitación, temiendo encontrarlo lleno de artículos que él usaba habitualmente. Afortunadamente estaba vacío y cerré la puerta un momento antes de que él entrara. Podía ver algo a través de la puerta del armario. Las tablillas de madera proporcionaban pequeños cortes de visión mientras se movía. Mi corazón latía con fuerza cuando abrió el otro armario y colgó su chaqueta antes de cambiarse de ropa. Más tarde descubrí que había pedido medio turno en el último momento, lo que explicaba que llegara a casa 6 horas antes. Al parecer había decidido aprovechar la noche al máximo, porque se estaba vistiendo para volver a salir. Con jeans azules y una camiseta, parecía casi normal excepto cuando le veías la cara. Estaba completamente carente de expresión mientras se movía silenciosamente por la habitación. Después de ponerse otros zapatos, se quedó frente al espejo mirándose fijamente, inmóvil, durante varios minutos. Su quietud era casi hipnotizante. Cuando finalmente se movió, casi me sobresalté. Estaba alcanzando la foto. La acercaba y la analizaba, antes de volver a analizar su propio rostro. Sus ojos iban de un lado a otro, mientras una facsímil de la sonrisa de la imagen tomaba forma en su rostro. Observar el lento origen de la expresión en sus labios fue extrañamente grotesco, pero peor fue la comprensión que vino con ella. Estaba practicando como debía lucir cuando sonreía.